El fantasma bajo la cama. Mi relato de terror sucedió cuando nos mudamos a una nueva casa. En ese tiempo mi esposo y yo teníamos 2 niños, ahora tenemos 3. Mi hijo mayor tenía 3 años, y el pequeño tenía 1, y recién había comenzado a dar sus primeros pasos. Caminaba como Bambi y se caía cada rato. La casa tenía 2 dormitorios. En uno dormíamos mi esposo y yo, y en el otro nuestros 2 hijos. El más grande tenía una pequeña cama, y el pequeño su cunita, de donde le era imposible salir, tanto por su edad como por el hecho de que apenas había aprendido a caminar. Todas las mañanas llevábamos a nuestros hijos a la casa de mi madre, y los recogíamos cuando mi esposo y yo salíamos del trabajo. Los primeros días en la nueva casa eran muy tranquilos, no tuvimos problemas de ningún tipo, pero cuando pasó el primer mes, fue que todo cambió. La primera cosa que cambió fue en nuestro hijo mayor, que le dijo a mi madre que por las noches un niño se asomaba a la cunita de su hermano, y se le quedaba mirando por varios minutos, y que después ese niño se acercaba a su cama, pero que él siempre se hacía el dormido. Cuando mi madre me informó sobre esa situación, yo de inmediato la desestimé, pensé que mi hijo estaba inventando cosas, quizás porque quería que yo dejara de trabajar, pero mi madre me pidió que mantuviera la mente abierta, porque a veces los niños pueden ver cosas que los adultos no. Le comenté a mi esposo, que tuvo la misma reacción que yo, y debido a eso no me sentí culpable por no creerle a mi hijo. Más allá de eso, no notamos un comportamiento extraño en nuestro hijo mayor, pero en quien notamos un cambio fue en el pequeño, que sin razón alguna, se quedaba mirando hacia la pared o hacia la puerta, y después de un rato sonreía. Cuando yo miraba en dirección al lugar que él veía, nunca encontré nada. Como ya he dicho, el niño pequeño apenas daba sus primeros pasos, y caía constantemente, pero resultaba curioso que algunas veces no quería caminar hacia mí, sino en dirección a la pared, y reía como si alguien le estuviera hablando. Por algunos momentos yo recordaba las palabras de mi madre, sobre que mi hijo mayor veía a un niño asomándose a la cuna del pequeño, y pensaba que quizás había algún ser visitando a mi hijo. En aquellos momentos, que no eran muy frecuentes, yo pensaba en fantasmas, nahuales, brujas y duendes, pero después de ver a mi hijo sin miedo, pensaba que quizás no era nada, y él se distraía mucho o quería caminar hacia donde yo no estaba. Debido a que pasábamos mucho tiempo con nuestros hijos al llegar a casa, no había momentos en que estuvieran solos en su habitación. Al contrario, pasaban muy poco tiempo en ella, porque casi siempre estábamos en la sala o en nuestro cuarto, por lo que no podían experimentar más cosas, excepto cuando era la hora de dormir. Nuestro hijo mayor continuó diciéndole a mi madre que el niño se aparecía casi todas las noches, y que ahora despertaba a su hermanito para que jugara con él. Esas palabras me erizaron la piel, porque recordé que las noches anteriores, cuando iba al cuarto de los niños a ver cómo estaban, descubría que el pequeño estaba despierto y sonriente, como si tuviera algunos minutos despierto. No le dije nada a mi madre, porque yo quería hacerme a la idea de que todo era una coincidencia. Y lo peor de todo es que mi esposo pensaba igual que yo, me decía lo mismo que yo pensaba cuando le contaba lo que mi madre me decía. Una de las madrugadas, cuando me desperté para ver cómo estaban mis hijos, me llevé el susto de mi vida cuando noté que mi hijo pequeño no estaba en su cunita. Encendí la luz, y noté que el pequeño estaba acostado debajo de su cuna. Mi esposo llegó justo en ese momento, no me percaté de que había gritado, y ese grito puso en alerta a mi esposo y despertó a mi hijo mayor, que estaba asustado por verme tan histérica. Tomé al niño pequeño, y le recriminé al grande por haberlo sacado de su cuna. Mi esposo trató de calmar la situación, y le preguntó al mayor que cómo había sacado a su hermanito, porque por su tamaño, era imposible que lo pudiera sacar. El niño mayor lloraba, por lo que no podía decir lo que había pasado, pero cuando se tranquilizó, nos dijo que él no había sido, que no sabía quién, pero que por las noches un niño los visitaba, y jugaba con su hermanito. Aunque mi esposo y yo ya sabíamos esa historia, era la primera vez que nuestro hijo nos la confesaba. Mi esposo trató de calmar la situación, pero al ver la reacción del pequeño, que estaba aún durmiendo, pensó que no había de qué preocuparse, que quizás el niño mayor lo había sacado, aunque sabíamos que era imposible.
Esa noche nos llevamos a los dos niños a nuestra cama, y nos llevamos a los dos para que el mayor no se sintiera menospreciado. Los días siguientes se relajaron un poco, pero yo continuaba despertándome por las madrugadas, y descubría al pequeño despierto y sonriente, y cuando lo sacaba para arrullarlo para que durmiera, se estiraba para ver en dirección de la puerta, y justo después sonreía y en alguna ocasión se carcajeó. Mi mente estaba dividida, por momentos me daba miedo esa situación, porque pensaba que había algún ser desconocido rondando a mi hijo, pero por otros momentos trataba de racionalizar las cosas, y pensaba que solo me estaba sugestionando, y una conducta normal en un bebé, yo la trataba como algo sobrenatural. El niño más grande, quizás por mi reacción de incredulidad, no me volvió a mencionar que había un niño visitando a su hermanito, pero yo lo notaba algo inquieto a la hora de dormir. Para tranquilizarlo, le decía que algunas veces soñábamos cosas raras, y al despertar no lográbamos diferenciar entre el sueño y la realidad, pero obviamente él no me creyó, porque él sabía que estaba despierto cuando miraba a ese niño. Varias noches después, cuando me volví a despertar de madrugada, al entrar a la habitación de los niños, logré ver que una sombra se escondía debajo de la cama de mi hijo. No tuve tiempo para pensar, instintivamente encendí la luz, y en ese momento noté que mi hijo mayor estaba dormido en su cama, pero el pequeño estaba debajo de su cuna. Levanté a mi pequeño y lo cargué en mis brazos, él estaba despierto y me sonreía, y de pronto su mirada se dirigió hacia debajo de la cama de su hermano, el mismo lugar donde vi que esa pequeña sombra se había metido. Me asomé, pero debajo de la cama no había nada. Traté de pensar que quizás había visto algún animal, pero esa sombra era un poco más grande que mi hijo pequeño, y no había algún lugar dentro de esa habitación para que un animal de ese tamaño se escondiera. Supe que algo estaba mal, y llevé a mis dos hijos a dormir en mi cama. Le dije a mi esposo que había visto una sombra que podría ser de un animal. Él salió del cuarto y registró cada rincón de la casa en busca de un animal, pero no encontró nada. Varios días después, mi madre me comentó que el niño mayor continuaba viendo a un niño por las noches, y que le daba miedo porque nadie más podía verlo, con excepción de su hermanito. El niño no sabía por qué ese niño estaba solo, y no sabía por qué a él no le hablaba. Mi madre no le podía explicar cosas sobre la vida y la muerte, porque el niño era muy pequeño y no era capaz de comprender, así que le dijo que ese niño era un vecino que se metía por algún agujero o por la ventana, y que por eso no le hablaba, para que no lo acusara. Aunque yo estuve cerca de ese niño fantasma, porque creo que esa sombra que viera ese niño, continuaba negándome a creer al 100%, pero una noche todo cambió. Mi hijo mayor se había sentido mal de la garganta, y lo habíamos llevado al médico, y esa noche continuaba sintiéndose mal, por lo que lo dejamos dormir con nosotros. No recuerdo qué hora era, lo que sí recuerdo es a mi esposo levantándose de la cama. Le dije que si iba a la cocina me trajera agua, pero me dijo que no era así, que había escuchado al pequeño reír a carcajadas. Me levanté tras él, y fuimos al cuarto de los niños. Mi esposo abrió la puerta, y al encender la luz notamos a nuestro bebé debajo de su cuna. Continuaba riéndose y miraba hacia debajo de la cama de su hermano. Lo levanté, y le dije a mi esposo que había un fantasma en la casa, que no había otra explicación. Llevamos al bebé a nuestro cuarto, donde durmió por las siguientes semanas, porque nos daba miedo que en su cuarto algo malo le pasara. Pero mi hijo mayor le dijo a mi madre que el niño ahora quería jugar con él, pero que él no quería, porque tenía mucho sueño. Mi esposo y yo decidimos irnos de esa casa. No queríamos que nuestros hijos estuvieran en algún peligro, porque no sabíamos qué tipo de ser los rondaba. Cuando la mujer que nos rentaba la casa nos preguntó el por qué nos queríamos ir, fui honesta con ella, sin importarme si me juzgaba de loca, y le conté todo sobre el fantasma que sacaba a mi hijo de su cuna y lo ponía debajo de ella. La mujer sonrió de manera triste, y me dijo que creía saber por qué pasaban esas cosas. Me dijo que varios años antes de que nosotros llegáramos a esa casa, ahí vivió una familia muy joven, que tenían un niño pequeño, de 2 o 3 años de edad, que le gustaba esconderse debajo de la cama, y que su madre jugaba todo el tiempo con él, ya que no lo podía sacar a la calle para jugar con otros niños porque estaba muy enfermo, y que un día ese niño perdió la vida debido a su enfermedad.
Me dijo que aquel niño no se había marchado, que otros inquilinos le habían dicho que veían una pequeña sombra esconderse debajo de las camas. Supe que no era peligroso ese fantasma, aún así, no quería estar más en esa casa, porque no sabía qué daño emocional podrían sufrir nuestros hijos teniendo contacto con un fantasma. Días después nos fuimos de esa casa, y yo sentí pena por el pequeño fantasma que solo quería seguir jugando. El hombre sin cabeza. Mi relato de terror ocurrió hace tanto tiempo que he olvidado el año exacto, pero sé que fue hace más de 30 años. En aquel tiempo yo trabajaba transportando productos de campo en mi camioneta, y lo hacía desde mi pueblo hasta la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Era un camino que recorría casi todos los días, y decía que lo podía recorrer hasta con los ojos cerrados, por lo que ya conocía los lugares que eran peligrosos. Hablo de peligros como curvas o cosas así. Sobre el crimen, en aquel tiempo era todo muy tranquilo por acá. Aunque el tiempo ha empañado mis recuerdos, aquel evento aún se mantiene fresco en mi mente, y puedo relatar con detalle lo que aquella tarde viví en esa carretera, que nunca más volví a ver con los mismos ojos. Era de tarde, cerca de las 6, y era esa época en que llovía casi todos los días, y ese era el caso, porque el cielo estaba completamente gris, y la chispeante lluvia me había hecho conducir con menor velocidad y con más precaución. Todo iba de maravilla, no había tenido ningún susto referente a la carretera mojada, pero todo cambió cuando me acerqué a una zona donde estaba una curva peligrosa, porque noté que a la distancia los vehículos estaban detenidos. Desaceleré hasta quedar estacionado detrás de varios autos, que esperaban que les dieran el paso, pero no podía ver más allá, porque la curva aparecía frente a mí, y tráileres bloqueaban mi vista. Pasaron varios minutos, pero ningún auto comenzó a avanzar. Pensé que había ocurrido algún accidente, y como nunca me gustó ver tragedias, de momento no me bajé de mi camioneta. Pero me desesperé un poco cuando los demás vehículos comenzaron a hacer sonar sus claxones. Decidí bajar de mi camioneta e ir a averiguar qué pasaba. Afortunadamente llevaba mi sombrero, por lo que la lluvia no me molestaba tanto. Atravesé las dos líneas de los vehículos detenidos, y avancé hasta que noté que delante había un tráiler volcado, y algunas personas estaban tratando de ayudar. Aún estaba muy lejos del accidente, quizás a 50 metros de distancia, por lo que decidí no acercarme más. Delante, otro hombre observaba a la distancia, y de pronto giró hacia mí, y nuestras miradas se cruzaron. Asintió con su cabeza en señal de saludo, por lo que yo hice lo mismo, y decidí acercarme para averiguar qué sabía. Aquel hombre estaba algo asustado, y no lo culpé por ello, porque la primera vez que vi un accidente también quedé traumado. Por esa razón decidí no acercarme a ver otros accidentes. Le saludé, y el hombre me regresó el saludo, pero mantenía su mirada posada en el accidente. Me dijo que debajo del tráiler estaba un auto, que el auto había quedado aplastado y que una persona estaba dentro. Me estremecí, no quise ni imaginar aquella situación que esa persona vivió. Pero no fue todo lo que me dijo aquel hombre, porque al señalar con su dedo hacia un costado de la carretera, me dijo que algo había rodado hacia allá abajo, pero que no sabía qué era. No entendí, pero el hombre me dijo que del auto algo había salido en el accidente, y que había caído en aquella dirección. Pero no noté a ninguna autoridad tratando de buscar aquello que el hombre me mencionaba. Pensé que era porque las autoridades estaban ocupadas en el auto aplastado y el tráiler volteado, pero también pensé que quizás era porque nadie sabía lo que ese hombre había visto. Sin decir nada más, el hombre comenzó a caminar en dirección a donde había señalado, y sin saber por qué lo hice, comencé a caminar detrás de él. Llegamos al borde de la carretera, y el hombre señaló hacia abajo, hacia un pequeño río donde el agua de la carretera discurría. Me dijo que allá abajo había caído lo que vio, y después se dio media vuelta y regresó al lugar donde lo había visto por primera vez. Yo me quedé ahí, mirando hacia abajo, y con algo de miedo de bajar y caerme, pero tenía curiosidad sobre lo que el hombre había visto rodar hacia abajo. Un policía se me acercó y me dijo que tuviera cuidado, que
que era peligroso bajar, que debía regresar a mi vehículo. Yo le mencioné que otro hombre había visto algo salir del auto y caer hacia allá abajo, pero el policía me dijo que eso no era importante ahora, que su urgencia era liberar el camino para que los vehículos volvieran a circular. Le pregunté por el accidente, y me corroboró lo que el hombre me había dicho, ya que una persona había perdido la vida al ser aplastada por el tráiler. Por alguna razón me quedé cerca del accidente, no veía con claridad lo que sucedía, porque no quería tener en mi cabeza la imagen de otro cadáver ensangrentado. Al pasar los minutos, lograron quitar la caja del tráiler, y logré escuchar que mencionaban que la persona aplastada había perdido la cabeza, que durante el accidente había sido decapitado. Me estremecí al escuchar esas palabras, porque de inmediato me regresaron a la mente las palabras del hombre, y supuse que lo que había rodado hacia el río era la cabeza del accidentado. Tratando de no ver a la persona aplastada, caminé hacia el oficial con el que había platicado, y le dije que quizás lo que había rodado era la cabeza del hombre. Pero el policía no quiso hacer nada, y me pidió que me retirara, me dijo que la cabeza estaba cerca, que no creía que había rodado hacia allá abajo, y me señaló el lugar donde le había dicho que había rodado algo. Decepcionado, regresé al lugar donde estaba, que era un poco lejos del accidente, pero lo suficientemente cerca para poder estar atento de lo que pasaba. De pronto, vi que el hombre que me había informado sobre algo rodando, estaba cerca del borde de la carretera. Caminé rápidamente hacia él, pero antes de que yo pudiera alcanzarlo, lo vi aventurarse hacia allá abajo, donde el pequeño río estaba y donde yo pensaba que la cabeza también estaba. Al llegar al borde, lo vi deslizarse con dificultad hacia abajo, lo resbaloso y escarpado del terreno hacía que su bajada se viera muy torpe. En aquel tiempo yo tenía 25 años, y mi condición física estaba en su mejor momento, pero aquel hombre estaba cerca de los 50, y me daba miedo que se lastimara. Así que bajé tras él, solo para ayudarlo en caso de que se cayera, porque yo no tenía intención de ver una cabeza ahí tirada. El hombre se detuvo detrás de un arbusto, y cuando me acerqué, me señaló hacia abajo, y me dijo que ahí estaba la cabeza del hombre aplastado. Pero no me acerqué, mantuve mi distancia y no pude ver esa cabeza. En cambio, le dije que llamaría a un policía, para que fuera él quien tomara la cabeza, y le pedí que se alejara y que no tocara esa cosa. Sin ver aquella cabeza, comenzamos a subir con dificultad hacia la carretera, y cuando llegamos, el hombre se alejó hacia la zona de los autos, dejándome a mí la responsabilidad de informarle a un malhumorado oficial de policía. Afortunadamente, para ese momento ya había llegado a la escena un oficial superior, que me escuchó con atención cuando le dije que allá abajo estaba la cabeza del hombre accidentado. Me preguntó si yo la había visto, pero le dije que no, que otro hombre la había encontrado. Traté de señalarle qué hombre había sido, pero no lo encontré por ningún lado. Un equipo se encaminó hacia el lugar que le señalé, y yo me mantuve alejado del lugar. Minutos después, aquellos oficiales volvieron a la carretera, y uno de ellos llevaba un costal de tela con algo en su interior. Por el tamaño del bulto, supe que llevaban la cabeza. El oficial me dio las gracias, y me estiró la mano para saludarme. Estaba a más de 20 metros, y nos acercamos para darnos la mano. Al estrechar nuestras manos, me preguntó qué hombre había encontrado la cabeza, pero al escudriñar el lugar, no pude encontrarlo. En ese momento, como un cruel acto del destino, el otro oficial que sostenía el costal, hizo un movimiento extraño y el costal se rompió en la parte inferior, y la cabeza cayó al suelo y rodó hacia mí, y pude ver aterrado, que aquel hombre decapitado era el mismo que me había llevado hacia la cabeza. No dije nada, estaba congelado por lo que acababa de vivir. Cuando los oficiales se alejaron, ya con la cabeza dentro de otro costal, yo me di media vuelta y me dirigí hacia mi camioneta, pero por una de esas cosas inexplicables que pasan, sentí las ganas de regresar la vista hacia el lugar del accidente. Y al hacerlo pude ver al hombre decapitado, pero con su cabeza en su lugar, que me dio las gracias con una sonrisa. Mi abuela es una malvada bruja.
Mi relato de terror ocurrió cuando era una niña, tenía apenas 8 años, y aunque en aquella época no tenía plena conciencia de lo que sucedía, sí sabía que algo no era normal. Para empezar, mi madre siempre me mantuvo alejada de mi abuela. Yo no entendía por qué solo acudíamos a la casa de mis abuelos paternos, y por qué no visitábamos a mi abuela materna, y fue hasta que crecí que tuve plena conciencia de lo que había sucedido. Durante una época mis padres pasaron por una etapa difícil y se separaron, y mi madre decidió regresar a la casa de su madre, donde todo lo malo comenzó. Recuerdo la plática inicial que ellas tuvieron cuando llegamos a la casa. Mi madre le pidió que se mantuviera alejada de mí, y que no me llenara la cabeza con esas cosas, como lo hizo con ella cuando era niña. Como ya he dicho, no entendía a lo que mi madre se refería, y cuando estando a solas le pregunté, ella solo me dijo que cuando tuviera edad me contaría todo. Al estar ajena de todo lo que sucedía, solamente me quedaban las habladurías de los niños de la cuadra, aquellos que me decían que mi abuela era una bruja, y que le tenían miedo. Yo no entendía por qué decían esas palabras, porque mi abuela, desde que me vio el día que llegamos a la casa, se portó muy tierna y cariñosa, aunque mi madre se interponía entre ambas para que yo no pasara mucho tiempo con ella. Nos habíamos instalado en la habitación que había pertenecido a mi madre cuando ahí vivía, pero que desde los 15 años no ocupaba. Era una casa grande, de 3 pisos, y en la parte más alta, la abuela tenía una habitación que siempre estaba cerrada, excepto cuando ella entraba con algunas de sus amigas, que eran muy agradables conmigo, pero que mi madre me pedía mantenerme alejada de ellas. Mi abuela me había dado solo 2 condiciones en la casa. La primera era que no le gustaba que entraran a su cuarto, pero que podría entrar si ella me invitaba. Y la segunda era que tenía prohibido entrar a la habitación de arriba, que aunque estaba cerrada con llave, no debía ni hacer el intento por entrar. Yo accedí, y de inmediato mi madre la confrontó, le pidió que me explicara por qué no podía entrar. Pero la abuela solo sonrió, y me dijo que había cosas que los adultos guardan, y que los pequeños no deben tomar, más por respeto que por otra cosa. Mi madre rió en signo de desacuerdo. Aunque mi madre había llegado a esa casa siendo algo grosera con mi abuela, esta no tenía problemas con esa actitud, porque desde el principio nos dijo que estaba contenta de que estuviéramos ahí, y que si fuera por ella, nosotras nunca nos iríamos. Mi madre, en aquel momento le preguntó si era una amenaza, a lo que mi abuela rió y dijo que no era así. Teníamos más de 2 semanas en la casa de la abuela, y yo no había experimentado nada extraño, y no entendía por qué mi madre tenía esa actitud con la abuela, y tampoco entendía por qué los niños le temían y decían esas cosas sobre ella. Pero las cosas cambiaron cuando de una extraña manera, comencé a sentir curiosidad por la habitación prohibida del 3er piso, y mi curiosidad se convirtió pronto en una obsesión. Incluso llegué a soñar que entraba, pero justo cuando me metía dentro de ese cuarto, despertaba y me quedaba con más ganas de entrar ahí. Mi abuela salía todos los días a las casas de sus amigas, pero los niños decían que iba a practicar rituales satánicos para aumentar sus poderes. En algunas noches también se iba de la casa, pero lo hacía con discreción. Lo sé porque más de una vez la vi al asomarme por la ventana. Se iba de forma sigilosa, y a la distancia otras 2 mujeres la esperaban. No sabía a qué hora regresaba, pero por mi edad eso no me causaba ningún interés. Una tarde, cuando mi madre había salido de la casa, mi abuela me dijo que quería mostrarme algo. Me llevó a su habitación, donde sacó de un cajón un libro negro, con un signo extraño en la portada. Me dijo que ese libro podía hacer que todos mis deseos se hicieran realidad, incluso podía hacer que mis padres estuvieran otra vez juntos. Al escuchar esas palabras, sentí que mi rostro se iluminó, pero pasó algo extraño, porque tuve una extraña sensación de que debía alejarme de ahí. Aunque no lo podía creer, yo le dije que no, que mis padres estarían juntos sin la ayuda de ese libro. No supe de dónde saqué esas palabras, porque no las sentía como mías, ya que yo quería que mis padres estuvieran juntos otra vez. Antes de que yo saliera del cuarto, mi abuela me pidió que no le dijera nada a mi madre, que ella malentendería todo. Recuerdo que quería contarle a mi madre lo que había pasado, pero no quería que otra vez discutiera con la abuela, porque me angustiaba cada que lo hacía,
y por eso decidí no decir nada. Días después, mi obsesión sobre el cuarto prohibido creció, tanto así que yo trataba de tomar las llaves de la abuela, pero siempre se las llevaba, incluso las tomaba si iba al baño, cosa que no me pareció extraña, porque pensé que en ese cuarto tenía cosas de valor y no quería que nadie las viera. Pero un día la abuela salió de la casa, y noté que había dejado las llaves sobre la cama de su cuarto, que había dejado abierto. No era usual que dejara su cuarto abierto, de hecho, nunca antes se había ido dejándolo así, pero no le tomé importancia. Tomé las llaves, mientras mi madre estaba en la parte baja de la casa. Subí sigilosamente hacia el último piso, y miré la puerta de la habitación prohibida. Caminé lentamente hacia ella, me temblaban las piernas de la emoción. Metí la llave en el ojo de la cerradura y la giré, y abrí la puerta por completo. Adentro estaba en penumbras, a pesar de que aún había luz de día. Tanteé con las manos sobre la pared hasta que encontré el interruptor, y de pronto encendí la luz del cuarto. Era una habitación con varios muebles grandes cerrados. Entré lentamente y comencé a notar que había figuras extrañas. Había una especie de calavera con un atuendo similar al de la Virgen María, era del tamaño de una persona, y me causó escalofrío verlo. También había un pequeño librero repleto de libros que no quise ni ver de cerca. Pero lo que me causó miedo fue lo que encontré en una esquina, porque ahí, rodeado de animales muertos y velas negras encendidas, estaba una escultura del diablo. Era del tamaño de mi padre, era de color rojo y tenía unos ojos que parecían reales, y quizás por mi edad yo pensé que me estaba viendo. Corrí hacia la salida del cuarto, y cerré con llave una vez que estuve afuera. Temblando aún, dejé las llaves sobre la cama de mi abuela, me metí al cuarto que compartía con mi madre, y me escondí debajo de la cama. Yo tenía mucho miedo, no sabía por qué mi abuela tenía esa cosa. No le dije nada a nadie, pero noté que mi abuela me miraba diferente, me sonreía como si ambas compartiéramos un secreto. Mi madre no notó mi actitud, porque estaba platicando mucho con mi padre. Yo escuchaba que hablaban tanto de divorcio como de tomar terapia, pero las pláticas continuaron por más semanas. Recuerdo que una noche algo me despertó, y tuve la sensación de que alguien estaba dentro de nuestro cuarto. No desperté a mi madre, y continué viendo en dirección de la puerta del cuarto, porque noté que había algo ahí, justo en la penumbra había algo que era aún más oscuro. Pensé que era mi imaginación, pero los productos de la imaginación no te sonríen, y esa cosa lo hizo, y pude ver una insípida sonrisa entre toda esa oscuridad. Aquella cosa se movió, y avanzó hacia mí. Yo estaba paralizada del miedo, y no podía hablarle a mi madre, aunque quería hacerlo. De pronto, aquella cosa se posó donde la luz de afuera iluminaba un poco, y aterrada, pude ver que aquella cosa era el diablo que mi abuela tenía en la habitación prohibida. Al ver a esa cosa me desmayé, y al día siguiente le dije a mi madre lo que había visto. Claro que no le dije que era el demonio que la abuela tenía allá arriba, pero le dije que había visto al diablo. Ella me dijo que había sido una pesadilla, pero que no me preocupara, porque pronto nos iríamos de ahí. Esas palabras me tranquilizaron, porque aunque yo me había sentido a gusto en esa casa, ya tenía algo que me daba miedo. Días después, mi abuela me preguntó si quería entrar al cuarto de arriba, que me lo podía mostrar si yo quería, pero de inmediato le dije que no, y ella me sonrió como si fuéramos cómplices de algo. Una tarde una mujer acudió a la casa, mi madre abrió, y la mujer preguntó por mi abuela, pero al no estar, la mujer le pidió a mi madre si podía esperarla adentro. Aquella mujer lucía normal, por lo que mi madre le permitió entrar. Media hora después la abuela regresó a la casa, y al ver a esa mujer, le lanzó unos ojos de furia a mi madre. Nunca antes había visto esa mirada en la abuela. La mujer dijo unas cosas que no entendí, pero que se quedaron grabadas en mi cabeza. Le dijo que su mal había sido revertido, y que aquel hombre ya era libre, y que no podría dañarlo más. Mi abuela me miró, y justo después regresó su mirada a la mujer. Creo que no le respondió porque yo estaba ahí. Las dos mujeres salieron de la casa, mi madre estaba sonriendo y se asomaba por la ventana, y le escuché decir que por fin pondrían en su lugar a su madre. Logré escuchar algo de la discusión de la calle, y lo que me heló la sangre,
fue que mi abuela dijo que el Señor de la Oscuridad le daría más fuerza, y que cuidara a sus hijos, porque en una de esas noches iría por ellos para entregárselos a Satanás. Recuerdo correr hacia la habitación donde dormíamos, y me escondí debajo de la cama otra vez. Minutos después mi madre entró y me sacó de allá abajo, me consoló y me dijo que pronto nos iríamos con mi papá, que estaban a punto de llegar a un acuerdo y volveríamos a ser una familia otra vez. Pasaron 4 días para que eso pasara, y en esos días, o mejor dicho, en esas noches, yo volvía a ser despertada por las madrugadas, y en todas esas noches veía al diablo que mi abuela tenía en la habitación prohibida. En más de una ocasión me habló, me decía que yo había nacido especial, como mi abuela y mi madre, y que si quería ser muy poderosa, me uniera a él. Al amanecer, mi madre me decía que solo eran sueños, que nada de eso era real. Antes de irnos, mi abuela habló conmigo en privado, y me dijo que lo que estaba en su cuarto prohibido era bueno, que a ella le hacía muchos favores, y que si yo quería, cuando creciera podría instruirme para ser tan poderosa como ella. Todas aquellas palabras se las dije a mi madre cuando nos fuimos de esa casa, pero ella me dijo que su madre estaba algo loca, que no le hiciera caso. Por muchos años, aquellos recuerdos se fueron alejando un poco, hasta que dejaron de ser recuerdos y pensé que habían sido sueños, quizás provocados por la separación de mis padres. Pero hace poco mi abuela me contactó, y fue entonces que mi madre me confesó que aquello había sido real, que incluso lo del diablo entrando al cuarto había sucedido, y que ella también lo había visto. Me dijo que desde niña mi abuela trató de reclutarla al mal, pero que ella siempre supo que ese no era su camino, y que había alguien protegiéndola, que ese alguien era mi abuelo, que había perdido la vida en un accidente porque a mi abuela le estorbaba. Me dijo que se arrepentía de haberme llevado a esa casa, pero que no teníamos a nadie más y pensó que su madre había cambiado. No sé qué tantas cosas terribles ha hecho mi abuela, pero sé que es malvada, la escuché, y esas palabras que dijo ya sé que no son un sueño. Mi madre me ha pedido que no me acerque a la abuela, porque es peligrosa, tanto para el cuerpo como para el alma. No debí aceptar el regalo de un duende. Mi relato de terror ocurrió hace 5 años, cuando me mudé a una nueva casa. Antes de mudarme yo vivía en otra casa, que estaba cerca de donde trabajaba y de la universidad donde estudiaba, pero al terminar mi carrera, conseguí un trabajo al otro lado de la ciudad, por lo que decidí rentar un lugar cerca del trabajo. Cuando estudiaba, al regresar de la universidad o del trabajo, al caminar por las calles me topaba con un sinfín de perros callejeros, porque por la zona donde vivía, los perros callejeros abundaban. Con honestidad diré que eso nunca me importó, porque en mi familia nunca fuimos de tener perros, ya que mi madre era alérgica a ellos. Debido a eso crecí alejado del cariño de esos seres, y aunque de niño yo quería un perrito, nunca me permitieron tenerlo. Al crecer y vivir lejos de mi familia, continué con esa costumbre de no tener un perro. Mi apatía hacia esos animales cambió, cuando un cachorrito de unos 4 meses me comenzó a seguir por la calle. Caminó detrás mío por cerca de 4 cuadras, y cuando llegué a mi casa le pedí que se fuera, pero se quedó ahí, mirándome y moviendo su colita. El clima de ese día era terrible, y se acercaba una tormenta, por eso decidí dejarlo entrar a mi casa por una noche. Pero al día siguiente no pude dejarlo ir, creí que era muy cruel abandonarlo a su suerte, y me lo quedé. Pregunté a los vecinos si era de alguno de ellos, pero nadie lo conocía, quizás porque lo había encontrado lejos de ahí. Yo estaba encantado de tener un compañero, porque lo veía así, como un compañero de vida, y me arrepentí de no haber tenido uno cuando me fui a vivir solo. Por cierto, nombré Data a mi perrito, porque era de color entre amarillo y blanco, y en honor a un personaje de un programa que me gustaba mucho. Espero que alguien sepa de qué personaje hablo. 2 años después fue que me tuve que cambiar de casa, y por supuesto que me llevé a mi compañero, y él se acopló más rápido al lugar que yo, ya que yo soy alguien que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. En la nueva casa todo estaba bien, pero al pasar los días noté una extraña actitud en Data,
porque cuando estábamos sentados sin hacer nada, de pronto salía corriendo de donde estuviéramos, y se dirigía hacia una de las habitaciones de arriba, justo a la que estaba sola. Al principio pensaba que estaba algo loquito, o que había visto a algún ratón o algo así, pero yo nunca vi ningún otro animal dentro de la casa. En una ocasión, cuando estábamos sentados en la sala, Data salió corriendo y gruñendo, y subió las escaleras a toda prisa, pero al llegar arriba, emitió un lamento de dolor. Me asusté, pensé que se había pegado con algo, o en el peor de los casos, alguien se había metido. Subí rápidamente, lo encontré afuera de la habitación desocupada, que estaba cerrada, aunque yo recordaba que la había dejado abierta. Data miraba con atención hacia la puerta, y tenía esa postura de caza que ponen los perros cuando están a punto de atacar. Abrí la puerta, y Data entró furioso a la habitación, pero dentro no había nadie, ni tampoco había algún animal que se las hubiera ingeniado para entrar a la casa. Esa conducta me pareció extraña, pero al no haber tenido otros perros en mi vida, pensé que era una conducta que los perros desarrollaban, pensé que era porque yo trabajaba y lo dejaba solo durante el día, pero una amiga del trabajo me dijo que podrían ser fantasmas. Además de los perros, en la casa de mi infancia tampoco había fantasmas, y mi familia no era creyente de espíritus ni de cosas paranormales. Yo lo dejé pasar, porque continuaba pensando que era una conducta normal en Data. Pero todo cambió cuando yo también vi algo. Recuerdo aquella tarde de domingo, porque los dos estábamos sentados sin hacer nada, acabábamos de dar un paseo y nos habíamos quedado un poco cansados. He de decir que el cansado era yo, porque Data estaba entero. En eso, un pequeño sonido nos hizo poner en alerta, y Data salió corriendo con dirección a las escaleras. Cuando giré mi cabeza en esa dirección, pude ver una pequeña sombra subir los últimos escalones a los que mi vista llegaba, por lo que no vi con claridad aquella cosa. No me asusté, porque aquello medía menos de medio metro, pero pensé que algún gato se había metido, pero de inmediato supe que no era un gato, porque esos animales no corren en dos patas. Subí las escaleras tras Data, y al estar arriba, noté que mi perrito estaba dentro de la habitación vacía, y dentro no había ningún otro animal. Revisé la parte alta de la casa, pero no encontré nada, entonces revisé la parte de abajo, en caso de que algún animal hubiera bajado mientras yo estaba distraído, pero tampoco encontré nada. En ese momento comencé a pensar que había un fantasma dentro de la casa, pero mi amiga del trabajo me dijo que podría ser un duende, porque los fantasmas normalmente no son de un tamaño tan pequeño. Mi amiga era una enciclopedia de seres mitológicos, y yo tomé su colaboración como un dato curioso, que solo era eso, un dato curioso, porque no me lo creí en ningún momento. Me dijo que tuviera cuidado, porque algunas veces los duendes eran muy molestos, pero que en otras solo querían jugar. Por supuesto que sus recomendaciones no las tomé en serio, ahora sé que debía hacerlo. Pasaron los días, y Data continuaba con su actitud extraña, y yo volví a ver una pequeña sombra, pero la vi justo al salir del baño, y esa pequeña sombra, a la que no pude ver con claridad, entró a la habitación vacía. Con la toalla como mi única prenda, entré a la habitación en cuestión, pero dentro estaba vacío. Todo cambió una mañana, porque al despertar, encontré un pequeño zapato rojo junto a uno de los burós de la cama. Me resultó curioso ver algo así, y me volvieron a la mente las palabras de mi compañera de trabajo, sobre que aquello que habitaba mi casa era un duende. Tomé en mis manos el pequeño zapato, que medía menos de 10 centímetros, y sonreí al verlo. No lo podía creer, los duendes eran reales. Pero mi incredulidad me llegó de pronto, pensé que quizás alguien entraba a mi casa durante la noche, pero yo cerraba las puertas con llave y con seguro, y eso no explicaba la sombra que había visto en 2 ocasiones, ni tampoco explicaba el raro comportamiento de Data. Duendes o no, yo estaba emocionado y preocupado. Examiné el zapatito, y me causó sorpresa ver el detalle con el que los habían hecho, porque todo era tan perfecto, como si de verdad alguien lo hubiera hecho para usar, incluso la suela tenía un desgaste de uso. Me emocioné y se lo mostré a Data,
que de inmediato me lanzó un ladrido y un gruñido que nunca antes me había dado. Le pedí que se calmara, pero él continuaba furioso, pero noté que su enojo no estaba enfocado en mí, sino en el zapatito al que no dejaba de mirar. Puse el zapato dentro de mi closet, ya que ahí Data no lo podía alcanzar. Le comenté a mi compañera de trabajo lo que había encontrado, a lo que ella me mostró un rostro de miedo. Me dijo que esperaba que yo no lo hubiera tomado, porque tomar regalos de los duendes puede no ser algo bueno. No entendí y le pedí que me explicara, y ella me dijo que algunas ocasiones los duendes dan regalos, pero quieren algo a cambio. Le dije que sí era como Rupertinsky, o como se llame ese cuento, y ella me dijo que no era algo tan drástico como pedirme que les diera a mi primer hijo, pero que sí pedirían algo que podría no gustarme, que quizás podrían pedirme que me fuera de la casa. Me dijo que al llegar a casa, pusiera el zapato en donde lo había encontrado, y que dijera en voz alta que no lo quería, porque no quería estar en deuda, pero que les agradecía el detalle. Me pidió que les dejara algún dulce junto al zapato, y que esperara que esos duendes entendieran y me dejaran en paz. Pero al llegar a la casa, y al tener en mis manos ese zapatito, no quise devolverlo, además creía que era algo estúpido el decir esas cosas a solas en mi casa. Volví a dejar el zapato dentro del closet, y continué con mi vida. Los siguientes días continuaron igual. Data corría de pronto y yo pensaba que perseguía a un duende. Pero todo cambió una madrugada, porque un sonido me despertó, pero algo hacía que yo no pudiera despertar por completo. Era una situación extraña, porque podía escuchar a Data durmiendo, pero no podía abrir los ojos, era como si algo me los mantuviera cerrados. En ese momento escuché una pequeña voz rasposa, que gruñía jadeante, parecía como si un perro quisiera hablar mientras ladra. Aquella voz me habló, aunque yo estaba asustado, no pude moverme, y tampoco pude abrir los ojos, solo podía escuchar. Me dijo que ellos me habían dado un regalo, y que ahora querían algo a cambio. Me dijo que querían que matara a mi perro, porque los perseguía mucho. En ese momento yo pude abrir los ojos, y al erguirme un poco, pude notar que una pequeña sombra corría hacia dentro del closet. Me levanté tan rápido que asusté a Data, que se levantó alerta y se posó junto a mí. Encendí la luz y abrí la puerta del closet, pero dentro no había nada. Pensé que había tenido parálisis del sueño, porque había escuchado que en ese estado las personas veían y escuchaban cosas que solo estaban en la mente. Pero supe que no era así cuando miré en dirección a donde había dejado el zapatito del duende, porque en ese momento ya había 2 zapatos. La parálisis del sueño no hace que aparezcan pequeños zapatos dentro del closet. Me asusté, porque lo que me pedía ese duende era un precio muy alto para un pequeño zapato, y dije en voz alta que no quería sus regalos, que se los llevara, porque no le haría daño a Data. A la mañana siguiente le comenté a mi amiga, que me dijo que debí regresar el regalo, pero que ya era muy tarde. Me dijo que la única solución era irme de la casa, porque mi perrito estaba en peligro. Aquellos duendes habían habitado la casa antes que yo, y sabían que Data era un peligro para ellos, por eso querían que me deshiciera de él. Pero yo no lo iba a hacer, porque incluso con lo que había escuchado y visto, mantenía cierto grado de escepticismo. Los días siguientes fueron un poco diferentes, porque noté que Data ya no salía corriendo para perseguir a esas cosas, se quedaba conmigo todo el tiempo. Noté que tenía algo de miedo, y pensé que era porque aquellos seres lo habían asustado. Estaba en eso de buscar un lugar para que lo cuidaran mientras yo trabajaba, porque no tenía pensado dejar esa casa por ningún motivo. Y ese fue mi error, porque una tarde, al llegar del trabajo, encontré a Data tirado en la entrada de la casa, y tenía cientos de pequeñas heridas en todo su cuerpo. Continuaba con vida, pero dejó de reaccionar justo antes de llegar a una veterinaria. Después de valorarlo, me confirmaron que ya se había ido, y esa fue la primera vez que lloré por un perrito, porque no solo era un animal que se alegraba al verme llegar, también era un amigo que me hacía compañía. Me mudé de esa casa en cuanto pude, y tardé casi 2 años en volver a tener a otro amigo peludo.
Antes de irme quemé los zapatitos en la habitación que estaba sola, y les dije que no tendría nada de seres tan malvados. Odio a los duendes, incluso no puedo ver una película de duendes sin que me lleguen esos recuerdos. De verdad los odio. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.